Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. El vídeo que vamos a desarrollar hoy trata sobre un tema muy interesante, el liderazgo de excelencia, reflexiones 6. Y me gustaría comenzar con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos? Cuando se plantea esta pregunta, históricamente hubo una contestación que yo tengo aquí ya casi preparada. La pirámide fue la respuesta a cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos. ¿Y por qué digo que es la pirámide la respuesta histórica, insisto? Pues porque unos pocos que estaban en el vértice de la pirámide tenían el conocimiento, eran los pocos que sabían de todo el conjunto de la población que estaba por debajo del vértice de la pirámide. Por lo tanto, esas personas que estaban aquí, esas pocas personas que estaban en el vértice de la pirámide, estaban en condiciones, en base a sus conocimientos, de marcar los objetivos de toda la pirámide, de toda la población, y además establecer los medios para el logro de esos objetivos que habían fijado. Insisto, esas pocas personas que estaban en el vértice, que eran los que sabían. Y los medios, al final, terminaban siendo toda la base del resto de la pirámide. Pero con el tiempo el conocimiento fue permeando y nuevas personas, nuevas capas sociales se fueron agregando al conocimiento. Y en primer lugar los guerreros también adquirieron el conocimiento que existía solamente al principio en la punta de la pirámide, de los que sabían. Nuevas clases sociales, los comerciantes, la burocracia, etcétera, fue adquiriendo también conocimientos. Y hoy día, por un proceso, yo diría, de democratización del conocimiento, el conocimiento ha permeado, ha llegado a la base. Y hoy día lo que ocurre es que ya todo el mundo sabe, todo el mundo tiene acceso al conocimiento. Por lo tanto, lo que antes valía históricamente en la antigüedad, que unos pocos sabían, y como eran unos pocos, ellos fijaban los objetivos y los medios para el logro de esos objetivos, y el resto de la población solamente actuaban como medios para la consecución de los objetivos que se habían fijado arriba, en el vértice, en la punta de la pirámide. Pero con el tiempo, como hemos dicho, el conocimiento se ha democratizado, todo el mundo hoy día tiene acceso al conocimiento. Por lo tanto, lo que antes valía, como es la pirámide, hoy día ya no tiene tanto sentido, aunque muchas organizaciones en el mundo de los negocios todavía mantienen ciertas estructuras piramidales. Pero lo que ha ocurrido quizás a lo largo del tiempo es que la pirámide se ha ido aplanando y cada vez se ha ido aplanando más. Y hoy día, más que hablar de pirámides, podríamos hablar de estructuras en forma de peine, porque ya no hay tantos niveles como había anteriormente. Por lo tanto, hoy se tiende más que a la pirámide a la estructura llamada también de peine. Muy bien, pues el liderazgo y toda acción en el mundo de los negocios se basa en el conocimiento humano. Y si admitimos que nuestro éxito se mide por el resultado de nuestros colaboradores, entonces parte de nuestro éxito va a ser el influir en la actitud de nuestros colaboradores. Management is people, decía Peter Drucker, el gran gurú del management moderno,
Él decía eso, que gestión, que dirección, que liderazgo son personas. Por lo tanto, el valor del factor humano en las organizaciones. Por lo tanto, hoy día las instrucciones, las órdenes, las peticiones no son elementos suficientes para motivar, para dirigir en un liderazgo de excelencia, porque todas las personas, todos los colaboradores en la organización, en primer lugar, trabajan en base a sus propios objetivos. Todo el mundo actúa en beneficio propio. Por lo tanto, el colaborador, mi colaborador, si yo soy el director o el líder de una organización, mi colaborador es mi primer cliente. Comprará mis ideas si él ve cumplidos sus propios deseos. Hoy día la gente no corre porque tú le digas que tiene que correr. Tú a alguien en una organización le dices que tiene que correr y, bueno, hace que corre. Y si tú le insistes, hombre, corre un poco más, pues, bueno, ya estoy, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que con el 50 o 60% de la capacidad de correr de esa persona o de esos colaboradores, pues están cubriendo el expediente y en cierto modo casi no les puedes decir nada en cuanto a que aceleren su capacidad de correr. Porque tu líder con gente que solo pone el 50 o el 60% de su capacidad de correr, tu líder no vas a ir muy lejos. Por el contrario, tú necesitarías gente que en un momento determinado, ante circunstancias específicas, no corriera al 50 o al 60%, sino ante tus planteamientos como líder de excelencia, tuvieras la capacidad de conseguir que tu gente en algún momento y puntualmente corrieran no al 50 ni al 60, al 80, al 90 o al 100%. Durante un cierto tiempo, porque claro, si los mantienes al 100% durante mucho tiempo se pueden quemar, claro está. Por lo tanto, estamos hablando de la dirección a través de la motivación, porque la motivación es la razón final del comportamiento humano. Por lo tanto, estamos diciendo que el líder debe de tener un buen conocimiento de la gente que colabora con él para ser capaz de poner en línea sus propios objetivos como líder de la organización, en línea con los distintos objetivos de las distintas personas que colaboran con él. Y de esa forma tú tendrías un liderazgo realmente enormemente eficaz y muy sutil, porque como yo, colaborador tuyo, voy a resistirme a lo que tú me estás diciendo como mi líder, si tus objetivos los has puesto en línea con los míos. Por lo tanto, son mis propios intereses los que están en juego. De ahí que esa es una forma de dirección a través de la motivación o de poner en línea mis objetivos como líder con los distintos objetivos de mis distintos colaboradores, pues es una forma enormemente eficaz para conseguir que la gente actúe poniendo no el 50 o el 60%, sino el 90, el 80 o el 100% puntualmente si fuera necesario en un momento circunstancias lo demandasen o lo exigiesen a través de este sistema de dirección, a través de la motivación. Por lo tanto, nuestros objetivos como líderes de excelencia, si queremos ser, para distinguirnos de otros tipos de liderazgo más corrientes, más comunes, es conocer cuanto antes los problemas, deseos, inquietudes, insatisfacciones, gustos, caprichos, etcétera, etcétera, de todas las personas que colaboran conmigo. Recordar lo que decía el gran gurú del management moderno, Peter Drucker. Management is people. Dirección, gestión, liderazgo son personas. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de manejar a esas personas en base al conocimiento que tengas de ellas. Y ahora recuerdo que en cierta ocasión, trabajando con las compañías multinacionales, clientes míos,
pues conseguí descubrir que algunos altos directivos de algunas empresas multinacionales pasaban un alto porcentaje de su tiempo en contacto con su gente. Quizás sea el tiempo mejor invertido, porque la mejora de resultados y productividad va a venir a través de tus colaboradores. Por lo tanto, conocerlos, motivarlos, saber cómo impulsarlos para que den lo mejor de ellos mismos, pues ese sí es un objetivo prioritario del líder de excelencia. Ahora se me ocurre una pregunta, ¿qué es vender? ¿Qué es vender? Bueno, convencer a otras personas de los beneficios de tus proposiciones, ofertas, sugerencias, productos, servicios que tú estás ofreciendo. Como directores estamos vendiendo diariamente, ideas diariamente, porque mi éxito depende del trabajo de mis colaboradores. Entonces parte de mi éxito va a ser influir en la actitud de mis colaboradores. De ahí que no hay que hablar de la cadena de instrucciones y sí de la cadena del convencimiento. Bien, y por otra parte me gustaría señalar lo siguiente. Los problemas del mercado de hoy no están en la, y de mañana yo diría también, no están en la producción, como alguien pensaría. Los problemas del mercado de hoy y de mañana están en las personas, en esos hombres y mujeres que colaboran contigo como líder, si quieres ser un líder de excelencia, porque los problemas no están solamente en la producción, sino fundamentalmente en el factor humano. Y la pregunta que nos podríamos plantear ahora es la siguiente. ¿La experiencia hasta ahora adquirida es suficiente para realizar bien ese trabajo de dirección de hombres y de mujeres? Es una pregunta retórica que yo puedo plantear esperando que quizás alguien la elabore y busque una contestación. Sí, alguien ante esta pregunta podría contestar lo siguiente. Oiga, yo llevo 15, 20 años, digamos, desarrollando esta labor de dirección de mi equipo. Y lo que se le podría decir a esa persona que ha dicho que lleva 15 o 20 años de experiencia dirigiendo a su equipo, se le podía preguntar, ¿son 15 o 20 años o un año repetido 15 veces, 20 veces de forma monótona, insistente, demasiado repetitiva, sin mucha creatividad? Hablemos de tres tipos de líderes, digamos que son líderes un tanto caricaturescos. En primer lugar, hablaríamos del morning all managers. Morning all manager. Es el líder de buenos días a todos. ¿Cómo es este líder que quizás todavía puede figurar o estar deambulando por alguna de las organizaciones? Pues es el que expresa buenos días y espera el coro de todos sus colaboradores que le digan buenos días, señor director. Y él responde buenos días a todos. Es decir, reina como ser supremo. Pero además de este tipo de liderazgo, de forma caricaturesca, habría otro que sería el líder, el demo dictador. ¿Y cómo es el liderazgo del demo dictador, es decir, del dictador de aire democrático? Pues es una persona que se rodea de todos sus colaboradores, generando una falsa democracia, muchos consejos, muchas reuniones, muchos grupos de trabajo. Al final decide él solo, sin hacer caso a nadie. Y en un momento determinado se puede expresar incluso de esta forma
un tanto dura, que es diciendo: me gusta tu forma de contestarme, y el que no te dejes intimidar. Hablas claro, eres honrado, estás despedido. Bueno, es el demodictador, el dictador de aire democrático, que realmente todavía también, al igual que el otro, el del Morning All Manager, todavía que espera el coro de buenos días, señor director, y el contesta buenos días a todos, como reinando como ser supremo. Pero hay un tercer tipo de líder dentro de estos tipos caricaturescos, luego ampliaremos a otros más serios, por supuesto. Y el tercero se llama el Prestige Boss. Prestige Boss. El Prestige Boss. ¿Y cómo funciona este hombre? Es el jefe de prestigio. Pues el jefe de prestigio, el Prestige Boss, le importa más su título que su nombre. Quiere que le llamen por su título: doctor tal o cual, ingeniero tal o cual. Y él contesta: siempre es bueno que mis hombres y las mujeres que colaboran conmigo piensen también, y que a pesar de ello lleguen a las mismas conclusiones que yo. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que estos tres tipos de líderes caricaturescos, que son caricaturas del líder, bueno, a veces no son tan caricaturas, y a lo mejor podemos, haciendo memoria alguno de nosotros o de nosotras, recordar en algún momento, en aquella situación, en aquella organización, en aquella empresa, donde ahora, a la luz de lo que dice José Manuel Caray, pues distingo a ese Morning All Manager, el líder de buenos días a todos, al demodictador con aire democrático falso, o al Prestige Boss, que lo que quiere es que le reconozcan más que por su nombre, por su título. Ya era más breve todavía. ¿Eres un líder patrulla? Es decir, un tiro de vez en cuando. ¿O eres líder espárrago? Sales y te dedicas a cortar cabezas. ¿O eres un líder champiñón? Es ese que deja a sus hombres y mujeres en la oscuridad y se apoya sobre ellos. Bueno, son tipos de liderazgo que ojalá no hayamos tenido que conocer, pero que de alguna forma rasgos de estos líderes pues a veces nos los encontramos, y aunque son caricaturas, pues no dejan de todavía formar parte de la vida real o estar encarnados en algún aspecto. Y la pregunta que me gustaría hacer ahora, y que he desarrollado en muchos de mis seminarios, de los cursos que desarrollo con los profesionales, es: ¿por qué los sistemas de dirección indicados hasta ayer no servirán para mañana? Repito, ¿por qué los sistemas de dirección indicados hasta ayer no servirán para mañana? Y con esto yo he desarrollado muchas veces grupos de trabajo con profesionales de las distintas compañías, clientes míos, con los que vengo trabajando ya más de por 50 años en actuaciones presenciales. Y han venido muchas contestaciones. Brevemente yo voy a hacer referencias a algunas de ellas. Una de las razones de por qué los sistemas de dirección indicados hasta ayer no servirán para mañana es que se multiplican las tareas y no las puede abarcar un hombre solo. Quizás en el pasado el líder, él se rodeaba de la gente, pero él era el que llevaba la voz cantante. Hoy se multiplican las tareas y no las puede abarcar un hombre solo. 2, se tiende a la especialización de las tareas y no podemos ser especialistas en todo. 3, riesgo, todo en una sola persona. Si esa persona falla por lo que sea,
la organización se viene abajo. Es como algunos de las caricaturas son como casas con una sola columna maestra. Si la columna se cae, el edificio se viene abajo. El siguiente punto sería por falta de calidad, por exceso de trabajo. Hoy día si una persona lo quiere hacer todo, es que se va a agotar, es que le va a pegar un infarto porque no va a llegar a todo. También por ambientes cambiantes. Antes no, todo era más lineal. Hoy día vivimos en una sociedad donde todo cambia, en lo político, en lo religioso, en lo económico, en lo profesional. Todo está cambiando, hay una enorme velocidad. Antes todo era más lineal y se desarrollaba a un ritmo más pausado. También por falta de la capacidad anticipativa, que también antes la vida era más lineal, hoy día todo está cambiando, por lo tanto hace falta esa capacidad anticipativa que es la del líder, que es capaz de prever el impacto que en el futuro tendrán las acciones del presente. Por lo tanto, ese líder con capacidad anticipativa es una gran virtud, es capaz de adelantarse al futuro de alguna forma, sabiendo que lo que hago hoy, con qué repercusiones van a tener mañana. También pérdida de lo dogmático. Antes el líder, el jefe, caray, se le veneraba casi. Hoy día, caramba, se ha perdido ese sentido dogmático y bueno, pues se le considera un ser humano más que está ocupando una posición de dirección, pero que tiene que contar con nosotros. Además, la gente cada vez está más preparada. Por lo tanto, antes, así esa persona, como lo de la pirámide, en el vértice, unos pocos que sabían dirigían. Pero hoy día todo el mundo está más preparado, todo el mundo tiene acceso al conocimiento. El incremento en la cultura también trae en ocasiones incremento en la crítica. Al estar más preparado, al tener más conocimientos, la verdad es que tú desarrollas un espíritu mucho más crítico que antes, que aceptabas, tragabas lo que te decían. Hoy día es más difícil destacar que anteriormente. Hoy día hay más competencia y la gente quiere participar. Se han desarrollado programas en los que yo he podido intervenir, como los Quality Circles, como el Total Quality Management o el World Class Manufacturing, donde lo que se está buscando es, digamos, la solución de problemas no por una sola persona, sino por el conjunto de los expertos, porque son el conjunto de los expertos los que están en mejores condiciones de poder dar buenas soluciones a problemas complejos. Además, por desconfianza entre los seres humanos. Antes había una mayor confianza, hoy día, caray, desconfiamos más fácilmente. Además, por la pérdida de los valores, la necesidad del trabajo en equipo también es otra razón. La pérdida de lo mítico, desconocido al ser conocido. Antes el gran jefe, el director, caray, estaba en una zona arriba quizás de la pirámide y tenía poco contacto con los demás y se le veía como un ser especial superior. Aún recuerdo una de mis primeras empresas de hace ya muchos años, cuando yo empecé a trabajar en una compañía importante, que cuando en fábrica el director aparecía por un pasillo, los ingenieros, no los obreros, ni los empleados, los ingenieros de fábrica se escabullían, salían corriendo para evitar el contacto con el gran jefe, que era como un ser mítico. Y además también porque la complejidad de la complejidad, que es las organizaciones modernas, las empresas modernas en el mundo de lo económico, ya no se resuelven esa complejidad, la complejidad ya no se resuelve por voces de mando, sino por acuerdo entre expertos, dada la complejidad. Por lo tanto, resumiendo,
¿Qué podemos decir con relación a esta pregunta de cómo o por qué los sistemas de dirección indicados hasta ayer no servirán para mañana? Pues, en primer lugar, poner un énfasis en que hay una revolución, ha habido una revolución en un pasado reciente y hoy día sobre el concepto de autoridad. Ha cambiado. Debemos estar inseguros sobre que solo existe un sistema de dirección de personas. Hay tantas formas de dirigir como personas a las que tengamos que dirigir. Lo que decíamos anteriormente, cada ser humano busca sus propios intereses, por lo tanto tengo que conocerles para ser capaz de poner mis objetivos como líder en línea con los distintos objetivos de mis distintos colaboradores. Objetivos, motivaciones, intereses, problemas, etcétera, etcétera. De ahí la necesidad del líder de pasar tiempo con la gente conociéndola para saber sacar lo mejor de cada uno de ellos. Además hay un principio general y es aplicado a cada persona. El principio, aunque suene raro, es vender ideas. Comprará esa persona, colaborador mío, mis ideas si ve cumplidos sus propios deseos, si le sabemos motivar. De ahí que la motivación es la razón final del comportamiento humano. Por lo tanto, hay que saber qué nos mueve a cada uno para saber qué tecla tocar en cada momento. Y por último, la dirección, utilizar el sistema de dirección que ya hemos indicado a través de la motivación. Pero entremos ya en un sistema, digamos, mucho más acorde con lo que es un liderazgo de excelencia actual. Y para ello tengo que hacer referencia a el desarrollo de las organizaciones. En las organizaciones, al igual que los seres humanos, estamos en una continua evolución. La evolución no solamente es biológica en los seres humanos, que estamos en continua evolución, sino también es sociológica de cara a las organizaciones que agrupan a cantidad de seres humanos. Y hay como tres grandes fases por las que pasan las organizaciones, y yo diría que también los seres humanos. Vamos a describirlas y podríamos representarlas por tres esferas. No han salido perfectas, pero se entienden que mi intención es representar esferas. Y la fase 1 es la fase de la indiferenciación. La indiferenciación es como arrancaron la mayoría de las organizaciones, incluso las multinacionales de este mundo, donde un pionero, una persona, tiene una idea, la quiere llevar a efecto, se reúne de sus amigos, se reúne de sus familiares, busca apoyos en su gente conocida, acude a los bancos para conseguir financiación y la organización, aplicando esa idea que él tiene, que quiere ejecutar, arranca. Nos encontramos en fase 1, que es la indiferenciación. Y en la fase 1 se llama así de indiferenciación porque todo el mundo hace de todo. Y desde uno hace acciones comerciales, pero luego hace labores administrativas y luego labores de logística. Y por lo tanto todo el mundo hace de todo, incluso el pionero, que es el gran jefe, el líder, al que se le respeta y se le reconoce plenamente. En esta fase 1, lo importante es la parte en su sistema técnico, lo técnico es lo importante. Y el liderazgo que se desarrolla en fase 1 es fundamentalmente de dos tipos. El liderazgo autocrático,
y también el liderazgo de intromisión. Autocrático, porque él ocupa todo el espacio, es el pionero, nadie le discute, él toma las decisiones y a todo el mundo le parece bien porque es el jefe, es el creador, es el pionero, es el que más sabe de este asunto, por lo tanto se le respeta, se le admira, se le quiere. Somos una gran familia, muchas veces se dice en ese tipo de organización de fase 1 de indiferenciación, y además ese ser especial que es el pionero, pues desarrolla también un liderazgo de intromisión. ¿Y cuál es el liderazgo de intromisión? Pues el liderazgo que ejerce el pionero cuando ve a alguno de sus colaboradores haciendo cualquier tarea. Y él mismo, con más capacidad, como pionero que es, pues ve que no se está haciendo todo lo bien que se debería hacer. Entonces va y dice, apartaros, dejadme a mí, hombre, mirar, esto se hace. Y entonces los demás no se ofenden porque les haya apartado y sea ahora el jefe el que se ponga a hacerlo. Al contrario, admiran la habilidad, las manitas que tiene el gran jefe e incluso le aplauden y se acepta la intromisión porque estamos en fase 1 de indiferenciación y lo técnico en su sistema técnico es lo importante. Pero ocurren algunas cosas. En la fase 1 hay una serie de características como liderazgo autocrático, comunicación directa, orientación a la persona, improvisación, somos una gran familia, conocimiento del consumidor, tienen pocos clientes, en fase 1 hay pocos clientes, por lo tanto se les conoce perfectamente y lo que es mejor es que se les atienden maravillosamente y los pocos clientes de esa organización en fase 1 están encantados porque es que la organización se vuelca con ellos porque son muy poquitos clientes. Pero en un momento determinado ese éxito inicial se va extendiendo y entonces empiezan a producirse cambios. Y ahora vienen causas de la crisis, porque entre fase y fase hay que señalar algo, y es que se producen situaciones de crisis. Crisis de fase 1, luego veremos que también hay más crisis. La crisis no es nada negativo, es indicación de que hay un cambio importante que va a ser para mejor, porque va a ser en este caso ya adelanto para la fase 2. Pero si se producen cambios sociales, desarrollos tecnológicos, nuevos productos, cambios en el mercado, nuevas técnicas de venta, todo eso serían las causas que van a llevar a la crisis de fase 1, donde ya no se da más de sí porque crece el número de clientes, los pocos clientes iniciales estaban muy contentos, ahora ya no se llega igual. Además, como estamos en fase de indiferenciación, pues todo el mundo hace de todo y esto es un lío y se pisan unos a otros y lo que era muy bueno al principio empieza a fallar. Entonces, estas eran las causas de la crisis y entonces los síntomas de que ya estamos en crisis de fase 1 son menos rendimiento económico, conflictos de liderazgo, ya no se acepta tanto ese líder de intromisión, crecen las quejas de clientes, menos capacidad de maniobra, bloqueo de la comunicación y baja motivación. Todo ello es señal de que la fase 1 ha dado de sí lo que podía dar de sí. Y eso da lugar a que entremos a la fase 2. Y si la fase 1 es la indiferenciación, la fase 2 va a ser la fase de la diferenciación. La diferenciación.
Y si lo técnico era lo importante en fase 1, en fase 2 lo importante es la producción, lo económico. Producción, el tema económico. Y lo que ocurre en la diferenciación, superada la fase de crisis, es que los vendedores a vender, los administradores a administrar, los de logística a logística y los financieros a finanzas. Es decir, se produce un fenómeno de departamentalización de la organización. Y si el líder autocrático y de intromisión era el líder que surgía en fase 1, en fase 2 surge el líder de mando. El líder de mando. El líder de mando con dos funciones fundamentales. Y las funciones del líder de mando son la de dar órdenes y controlar que se cumplan. Tratando de contestar las preguntas: ¿quién tiene que hacer el qué? ¿Cuándo tiene que hacerlo? ¿Y cómo tiene que hacerlo? Y ese liderazgo de mando, a su vez, se puede descomponer en 4 tipos de líderes. Y esos 4 tipos de líderes son el líder autoritario, el líder reglamentista, el líder persuasivo y el líder de grupo. Cada uno de ellos pertenecen a ese paraguas de líder de mando, de dar órdenes y controlar que se cumplan, pero cada uno de ellos, el autoritario, el reglamentista, el persuasivo y el de grupo, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades que lo diferencian claramente del anterior. ¿Y cuáles son las características de la fase 2 de diferenciación? Pues la mecanización, la estandarización, la especialización y la coordinación, desarrollando todo esto ampliamente. Pero con el paso del tiempo, ¿qué ocurre? Que se empieza a producir fenómenos, ya está todo departamentalizado en la fase 2. Y los vendedores a vender, el departamento de ventas, asistencia técnica a servir, a atender a los problemas de los clientes, financieros a financiación, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que pasa algo que yo lo podría reflejar de la forma siguiente. Si todavía estuviéramos en la gran presa barco llamado Pirámides, resulta que en este área de la empresa está ese individuo en su departamento. Y ese departamento, él siente que, caramba, lo lleva fenomenalmente bien. Y mira al resto de la empresa casi como si no fuera suyo, porque lo suyo es esa parte donde él opera y domina. Es más, cuando él sale fuera y cierra la puerta detrás, siente que su organización ha quedado atrás y que ahora sí está en el gran barco llamado Pirámide, que forma parte él de esa organización, pero él solamente ve lo suyo, lo demás no le importa tanto, incluso guerrea con ellos. Además no se da cuenta de algo, que si ese barco llamado Pirámide empieza a hacer aguas por la proa, aunque él estuviera en la popa, será cuestión de tiempo que ese agua también le llegue a él. Por lo tanto, se producen fenómenos, como estoy tratando de explicar, de rigidez y de aislamiento. Y se producen lo que se llaman reinos de taifas, que cada uno va a lo suyo y sin importarle el resto, sin tener conciencia de los demás. Y aquí habría que hacer mención
a que este hombre lo que debería de desarrollar son dos cosas. Primero, ser inteligente. Y desarrollar lo que es la acción inteligente. Inteligente, ¿qué es inteligencia? ¿Cómo se define inteligencia? Pues una de las formas puede ser entender la relación que hay entre las cosas. Y la empresa moderna es una empresa tan compleja que hay que ser inteligente para tener un buen conocimiento y entender la relación que hay entre todos los componentes de esa complejidad, de la complejidad que es la empresa moderna. Por lo tanto, este hombre tiene que ser inteligente y además desarrollar acción inteligente. ¿Y cuál es la acción inteligente? Pues la de la persona que, estando en la parte, piensa y actúa pensando en el todo. Y por lo tanto, antes de actuar, él piensa, bueno, con relación a mi área de responsabilidad, lo que estoy pensando está bien, pero ¿qué impacto esto va a tener en el resto? ¿Va a ser también positivo o va a tener consecuencias negativas? Por lo tanto, este hombre lo que tiene que desarrollar es esa acción inteligente, que es la de la persona que actuando en la parte piensa en el todo. Bien, y en ese momento lo que estamos diciendo es que la organización, en base a esos reinos de taifas donde se están, yo diría casi pegando unos departamentos con otros y discutiéndose, vuelvo a pensar en otra de mis organizaciones donde yo trabajé hace muchos años. Yo comencé en el departamento de ventas, luego pasé a asistencia técnica. Y aún recuerdo, al contrario, comencé en asistencia técnica y luego pasé al departamento de ventas. Aún recuerdo a mi jefe en el departamento de asistencia técnica, criticando, metiéndose, incluso casi insultando a los comerciales, diciendo que para lo único que casi servían, recuerdo sus palabras, era para darse buenas comilonas con mariscos abundantes, etc. Aún recuerdo sus palabras. Por lo tanto, había una lucha interna, eran los reinos de taifas. Por lo tanto, llega un momento en que todo esto ya también la organización no está funcionando como debería de funcionar y ello significa que estamos entrando en crisis de fase 2. Y la salida de la crisis a la fase 2 va a ser porque lo que va a ocurrir, un síntoma de esa crisis de fase 2 va a ser incomunicación entre los departamentos, problemas de staff y de línea, cuando es staff alguien y cuando es línea, baja motivación porque ya se está peleando unos departamentos con otros, habiendo perdido el sentido de la globalidad. Y además acciones especiales. Se quiere resolver todo eso con acciones especiales. Y la salida a la crisis de la fase 2 es entrar en fase 3. Y si la indiferenciación era fase 1, todo el mundo hacía de todo y era muy ágil al principio, pero luego entró en crisis al crecer, casi murió de éxito. La fase 1, superada la crisis de fase 1, entran en fase 2, donde hay ya departamentos, pero con el tiempo hay luchas intestinas, hay reinos de taifas, cada uno va a lo suyo, se pierde la visión del conjunto. La salida es la fase 3, la indiferenciación, la diferenciación, y la fase 3 es la fase de la integración. Y algo que decir ya en este momento. Muchas de las organizaciones multinacionales surgieron en fase 1.
Hoy día la mayoría de las empresas, yo diría buenas, están en fase 2 y pocas organizaciones a nivel mundial se encuentran en auténtica fase 3. Y la fase 3 se podría definir como lo siguiente. Si en la fase 1 lo técnico era lo importante, en la fase de indiferenciación, en la fase 2 de diferenciación, la producción, lo económico era lo importante en la fase 3 va a ser el subsistema humano-social. Es decir, el ser humano recobra el protagonismo que había perdido en la fase 1, donde lo técnico era lo importante, y recobra el protagonismo que en la fase 2 la producción y lo económico era lo importante. Ahora en la fase 3 es el factor humano, porque es el subsistema ser humano el que puede ser capaz de integrar lo técnico con lo económico. Y si decíamos que en fase 1 lo técnico era lo importante y en fase 2 la producción y lo económico, en la fase 3 lo importante o el énfasis habría que ponerlo en dos elementos: en el marketing y en lo comercial. En fase 3 el énfasis estará en lo comercial y en el marketing. Y además se busca un nuevo sistema de organización que dice lo siguiente: hacer posible para cada empleado, para cada colaborador, que quiera y pueda actuar inteligentemente al servicio del todo. La acción inteligente. Repito, hacer posible para cada empleado, cada colaborador, que quiera, para que quiera tiene que estar motivado, motivación, y pueda, y para poder tiene que estar entrenado, educado, desarrollado, actuar inteligentemente al servicio del todo, del conjunto. Y el desarrollo de esa fase se hace poco a poco. Y hay, digamos, otros tipos de liderazgo. Por un lado está el liderazgo lateral transversal, liderazgo lateral transversal sin autoridad, es decir, sin necesidad de ejercer la autoridad. Alguien dirá, oiga, ¿y cuál es ese liderazgo? Pues yo os lo cuento. El liderazgo lateral transversal sin autoridad, sin necesidad de ejercer la autoridad, permite al profesional desarrollar todos sus conocimientos y habilidades derivadas de su categoría personal y profesional, que le van a servir para ejercer toda la influencia necesaria en sus colaboradores acerca de sus planteamientos, ideas, objetivos, y sin necesidad de recurrir a una relación de autoridad. Por lo tanto, es una persona que en base a sus conocimientos y habilidades y en su categoría personal le permite ejercer toda la influencia necesaria sobre sus colaboradores sin necesidad de recurrir al ordeno y mando, que era más bien de fase 2, porque ahora estamos en fase 3. Liderazgo lateral transversal sin autoridad. Pero hay un nuevo tipo de liderazgo en fase 3 y es el liderazgo de permisión. ¿Y cómo es el liderazgo de permisión? Pues vamos a expresarlo. El líder de permisión selecciona la permisión. Es decir, es selectivo para que otros hagan. Todo ello en base a que tiene una buena información acerca de toda la organización. Selecciona el subsistema que va a funcionar, que va a ser prioritario. Por ejemplo, el cerebro.
Alguien dirá que el cerebro desarrolla un liderazgo de mando, de ordeno y mando. Pues no, el cerebro desarrolla un liderazgo de permisión. El cerebro no dice a una parte del organismo, al hígado, por ejemplo, si nota que en el torrente sanguíneo falta algún componente, no da órdenes al hígado diciendo debes de actuar, eso sería mando, sino que le dice al hígado puedes actuar, es tu momento de poner esos componentes en el torrente sanguíneo para el bienestar del conjunto de la organización, que es el conjunto del ser humano. Porque recordar algo, y es que solo se integra lo que está bien diferenciado. Pero terminemos de dar una explicación y luego iremos a lo biológico, porque eso tiene relación no solamente con lo sociológico, las organizaciones, las empresas, sino también con lo biológico. Liderazgo de lateral transversal sin autoridad, liderazgo de permisión porque tiene una buena información y permite que actúe aquella parte de la organización que tiene que actuar, y el liderazgo por excepción. ¿Y cómo es el liderazgo por excepción? Pues el liderazgo por excepción es aquel que ejerce diciendo el líder, dejo mis puertas abiertas a sus colaboradores y acudir a mí cuando excepcionalmente me necesitéis. Por lo tanto, estimula la iniciativa personal y el autocontrol. Acudir a mí cuando excepcionalmente me necesitéis. Es decir, si para desarrollar lo que estáis haciendo no me necesitáis, oye, no venir a mí, no digo para molestarme, sino dejarme a que me ocupe de lo que va a venir, de mi capacidad de liderazgo, de excelencia, de excepción, estimulando la iniciativa personal y el autocontrol en los colaboradores. Pero para ello, para ejercer este liderazgo de excepción, hace falta que la gente que trabaje contigo haya desarrollado un proceso de evolución en los seres humanos. Tiene que ser gente que tenga los conocimientos y a mayor conocimiento, mayor conciencia, a mayor conciencia, mayor libertad, y a mayor libertad, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor conciencia. Cuanto más conocimiento tienes, más consciente eres. En la medida que eres más consciente, eres más libre de tomar acciones en un sentido o en otro. Y a mayor libertad, mayor responsabilidad. Todo te podrán pedir. Solo te podrán pedir responsabilidad en la medida que tengas libertad. Si no tienes libertad, no te pueden pedir responsabilidad. Al cajero que asaltaron unos ladrones y le robaron la caja que él custodiaba, el juez cuando lo juzga le pregunta, oiga, cuando a usted le robaron, ¿era libre? Entonces el cajero puede decir, no, oiga, a mí los ladrones me estaban apuntando con escopetas de cañones recortados, dispuestos a apretar el gatillo si yo no les abría la caja. Por lo tanto, yo no era libre porque lo más trascendente de mi ser, que es mi vida, estaba en peligro. Bueno, diría entonces el juez, pues si usted no era libre, no es responsable. Por lo tanto, el precio de la libertad es la responsabilidad. Y algo más que añadir con relación a la evolución en el desarrollo de las organizaciones, de fase 1 a fase 2, de la indiferenciación a la diferencia,
y hasta la integración con los distintos tipos de liderazgo. Algo más que añadir. Esta evolución es una evolución también biológica. Cuando cada uno de nosotros fuimos concebidos por nuestro padre y nuestra madre y fuimos concebidos en el seno materno, comenzó a desarrollarse, cada uno de nosotros comenzamos a desarrollar la vida en un primer estado de fase 1 de indiferenciación. Es decir, al comienzo, cuando empiezan a multiplicarse las células en el ser humano nuevo creado, por la fecundación del óvulo por el espermatozoide del padre, en ese primer momento lo que hay en el estómago, lo que hay en el seno de la madre es un ser indiferenciado. No se sabe qué parte es la cabeza, una pierna, el corazón, los pulmones, todo está indiferenciado. Pero con el paso de las semanas y de los días y de los meses, el organismo biológico en el seno de la madre se va diferenciando. Y llega un momento en que ya se sabe, caray, mira, esta es la cabeza, este es el corazón que ya está latiendo, este es un pie, este es un brazo. Y ya se saben cuáles son los distintos órganos en esa fase de diferenciación. Ya al final, cuando la madre da luz al nuevo ser, sale el nuevo ser ya completo en la fase de integración, porque solo se integra lo que está bien diferenciado. Por lo tanto, la evolución en los seres humanos también pasa por esta serie de fases, desde la indiferenciación al comienzo, a una mayor diferenciación hasta la integración en la evolución del ser humano, que luego una vez que sale del seno materno sigue evolucionando. Cada 7 años vamos haciendo cambios en el organismo de cada uno de nosotros. Muy bien, pues la pregunta ahora que podríamos plantear es ¿por qué las personas se erigen en líderes, ya que estamos hablando de liderazgo de excepción? Pues hay varias razones por las cuales las personas se erigen en líderes. Una, por su autoridad, en base a sus conocimientos. Tienen más conocimientos racionales e intuitivos y además han desarrollado lo que se llama la capacidad anticipativa, que ya hemos hecho referencia a ella, de que son capaces de prever el impacto que en el futuro tendrán las acciones, las decisiones del presente. Y con ello están rebajando el nivel de incertidumbre, porque una forma también de definir la autoridad es la de aquel que es capaz de reducir el nivel de incertidumbre. Y el líder de autoridad real, en base a sus conocimientos racionales e intuitivos, pues desarrolla esa capacidad, digamos, de anticipativa, reduciendo la incertidumbre. En segundo lugar, además de por sus conocimientos, por su experiencia, y aquí estamos haciendo referencia a los años de actividad, a la edad bien aprovechada, claro está. En tercer lugar, por la personalidad, es otra de las razones porque la gente se erigen en líderes. Hay los líderes más de excelencia, son personas activas, decididas, que motivan con una gran estabilidad emocional en el pensar, sentir y en el querer. En definitiva, son seres perseverantes que saben perseverar y abandonar el error cuando es necesario. Y en cuarto lugar, es decir, ¿por qué las personas se erigen en líderes? Primero por su autoridad, segundo por su experiencia, tercero por su personalidad y en cuarto lugar por su talla propia, por su fuerza física, anímica, moral, fuerza espiritual y también por su carisma. El carisma que se podría definir como el don que tienen algunos líderes
de atraer a los demás por su presencia, por su palabra y por su personalidad. De ahí la importancia de la imagen y la expresión y la personalidad de la persona y del líder. Y además porque utiliza con habilidad una serie de herramientas, porque el líder también es capaz de desarrollar habilidades en estructurar, en resumir y en preguntar. Estas tres son las armas del líder: estructurar, resumir, preguntar. Ok, bien, pues me gustaría ahora señalar brevemente, hablando de la fase 3 a la que hemos hecho referencia, ¿cuál es la concepción operativa de la fase de integración de la fase 3? Pues hay una serie de puntos que yo os voy a dar brevemente, por si alguien tiene interés en ellos, que seguro que sí. El punto 1 es: las personas quieren y pueden desarrollarse. Es el primer punto de fase 3. Las personas quieren, para ello motivación, y pueden, para ello entrenamiento, desarrollarse. En segundo lugar, la satisfacción laboral depende de que el desarrollo sea alcanzado en situación laboral. Es decir, no cuando suena la sirena de fábrica y yo voy a gastarme el dinero que he ganado con mi trabajo fuera de la empresa, sino que en la misma situación laboral yo desarrolle satisfacción. Y hay tres elementos de satisfacción verdadera en la empresa, fuentes de satisfacción verdadera en la empresa. Uno, mi relación personal con los demás, con mis colegas. Dos, mi desarrollo propio que tengo en mi organización. Y en tercer lugar, responsabilidad por un trabajo que considero mío. En tercer lugar, el lograr que los individuos y los grupos actúen inteligentemente de acuerdo a los objetivos de la totalidad. Un poco la referencia que hemos hecho anteriormente al ser inteligentes y la acción inteligente. Pero para ello las personas tienen que desarrollarse. En cuarto lugar, para ello objetivos conocidos, subobjetivos individuales visibles y políticas conocidas por todos que faciliten un estilo. La política se define como orientaciones genéricas para el logro de los objetivos claramente definidas y que afectan a todas las personas de la organización. En quinto lugar, continuar la actividad de desarrollo y entrenamiento para asegurar que las personas aceptarán nuevas responsabilidades. Para ello, desarrollar este proceso de evolución del ser humano, dar conocimientos que aumentarán la conciencia, les harán más libres y podrán ser más responsables. Y de esa forma, con ellos podemos desarrollar nuestro liderazgo por excepción. Dejo las puertas abiertas y digo a mis colaboradores: acudid a mí cuando excepcionalmente me necesitáis. Estimulamos la iniciativa personal y el autocontrol, pero para ello mi gente tiene que estar en este proceso y yo tengo que facilitárselo. En sexto lugar, dejar algo de la solución de los problemas a grupos e individuos. No se trata de decir cuál es el modo mejor de hacer, sino objetivos e iniciativas. En séptimo lugar, para todo ello, cambios de actitud en la dirección, creer en la gente, en mis colaboradores. Management is people, decía Peter Drucker. Dirección, gestión, liderazgo son personas. 8. La complejidad de la complejidad no se resuelve por voces de mando, sino por acuerdos entre expertos. Cada vez que digo esto, viene a mi imaginación un barco velero con el capitán
en el puente de mando dando órdenes, subir las velas, bajar las vergas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo ahí actuando porque él era el que daba las voces de mando. Bueno, en la organización moderna, la complejidad de la complejidad que es la organización moderna ya no se resuelve por voces de mando, sino por acuerdo entre expertos. El punto 9 es grupos orientados a la solución de los problemas. Y ahí hay un tema con el que yo he trabajado en el pasado, que es la solución de problemas de un grupo de trabajo por el propio grupo de trabajo, buscando que la participación no sea de arriba hacia abajo en la pirámide, si hay pirámide, sino de abajo hacia arriba, de ahí venga la participación, donde la acción ocurre y donde los expertos en lo que están haciendo saben de lo que están tratando. Y ellos juntos con su jefe natural forman lo que se llama un círculo de calidad para la solución de problemas de la organización, coordinados por el jefe natural que actúa, digamos, no de orden y mando, sino de coordinador del esfuerzo de todos. Y punto 10. Con todo ello se desarrolla el subsistema humano social. Ok, pues con ello hemos cubierto ya la parte operativa de la fase 3, de la fase de integración, donde el factor humano social es el que puede integrar lo técnico con lo económico. Y decir que pocas organizaciones a nivel mundial se encuentran en plena fase 3. Y la fase 3 no es un punto de llegada y ya estoy en fase 3. Si justamente tú dices ya estoy en fase 3, posiblemente ya no estás en fase 3, porque la fase 3 es una fase de evolución. Los seres humanos estamos en una continua fase de evolución, desde la indiferenciación a una mayor diferenciación hasta una integración del ser que sigue evolucionando por periodos de 7 años a lo largo de toda su vida. Y ahora me gustaría entrar en un par de puntos más y con ello ya terminaríamos. Los aspectos esenciales para desarrollar un liderazgo de excelencia. Y ese tema lo tenemos ya aquí al menos señalado puntualmente, y para ello voy a utilizar este iPad para hacer algunos comentarios. Aspectos esenciales en el liderazgo de excelencia. Libre de prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? El líder tiene que ser una persona que base sus acciones en sí a los hechos, no a las suposiciones. Recordar que las suposiciones son la madre de todos los metepatas y que muchas veces, desgraciadamente, personas de alto nivel actúan en base a hechos y no bonitas suposiciones que con el tiempo se revelan equivocadas demasiado tarde. Segundo lugar, lógico. ¿Cómo puedo armonizar mis objetivos de líder de excelencia con los objetivos de mis colaboradores, management people? Es decir, ser más racional emocional que emocional racional. Analítico y sintético. Va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Es decir, diferenciación versus integración. Análisis versus síntesis. Esto se podría expresar incluso de la forma siguiente: analítico y sintético. Analítico va de lo particular a lo general y sintético va de lo general a lo particular. Analítico aquí, sintético aquí. Y son dos procedimientos de actuación de líder de excelencia: comunicativo y con capacidad de mediar, de negociar, haciendo de puente
entre la dirección y los colaboradores. Y aquí me gustaría pintar algo, y lo voy a pintar de la forma siguiente. En la organización podría representarse así. Aquí está la alta dirección, aquí un segundo nivel, de aquí ya los colaboradores. Y lo que estamos queriendo decir es lo siguiente. Hay como dos triángulos. Uno donde el líder, que en este caso se me ha caído un rotulador, y aprovecho para cogerlo. El líder, que es este señor que pinto aquí, está por un lado en el triángulo de la alta dirección, pero a su vez él también forma parte o tiene o interviene en un triángulo donde ahora él es el jefe y estos son sus colaboradores. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque en el apartado comunicativo, que lo habíamos señalado, y con capacidad para mediar, negociar, haciendo de puente entre la alta dirección y los colaboradores, haciendo de puente entre la alta dirección y los colaboradores. Cuando él está en este grupo, él defiende a estos. Y cuando él está en este grupo, él defiende a estos. ¿Me explico? Por lo tanto, haciendo de puente entre la dirección y los colaboradores. Por lo tanto, insisto, cuando él está con la alta dirección, defiende a sus colaboradores, a esta parte del triángulo. Y cuando él se encuentra en esta parte del triángulo con sus colaboradores, él defiende a la alta dirección a la que él pertenece. Por lo tanto, él hace en esta parte de comunicativo con la capacidad de mediar, de negociar. Pero sigamos, además de comunicativo, está capaz y dispuesto a cooperar. Es decir, hacer equipo, haciendo equipo en una palabra. El siguiente punto es autodisciplinado con autocontrol. El líder, por excepción, uno de sus rasgos es que es una persona con un alto grado de control sobre sí mismo, se controla en cualquier situación y eso le ayuda a dar buenas soluciones a situaciones crispadas y difíciles, con un alto nivel de control. Y en séptimo lugar, poseer conocimientos lógicamente del tema y del negocio. Él es un experto. Pero sigamos, porque ahora me gustaría, y con ello ya terminamos, hablar de las estrategias de éxito del líder de excelencia. Y ahí me gustaría hacer referencia a lo siguiente. Algo que ya hemos dicho al comienzo de este vídeo. Si nuestro éxito como líderes se mide por el resultado de nuestros colaboradores, entonces parte de nuestro éxito será influir en la actitud de nuestros colaboradores. Y para ello una serie de puntos, 10 puntos, que son las estrategias de éxito del líder de excelencia. Y brevemente, punto 1, confianza. Digno de confianza. El líder es digno de confianza. ¿Cómo integrar y generar confianza entre el líder y los seguidores? Aceptando como líder que se sabe un proyecto inacabado en un largo proceso evolutivo. Lo que queremos decir es que yo voy a estar encantado en poder colaborar con alguien que es una persona digna de confianza. Por lo tanto, la confianza es una piedra fundamental en la relación en el mundo de los negocios, en cualquier situación, de liderazgo, de negociación, del
cualquier tipo. Visión. Para un mañana mejor para su organización. El liderazgo de alto nivel reduce el nivel de incertidumbre al cual ya hemos hecho referencia. Además, el tema de la visión, la estrategia del líder de excelencia es inseparable del liderazgo eficaz, donde el saber por qué, el know why, va antes que el saber cómo, el know how. Personas viene a continuación. Influir en las personas, saliendo al encuentro de sus deseos, intereses, necesidades, gustos, caprichos, etcétera, etcétera. Esa es la misión para ser capaz de poner mis objetivos en línea con los distintos objetivos de las personas a las que yo tengo que dirigir. Y el siguiente punto es acción, una predisposición por la acción. El líder de excelencia es aquel que compromete a las personas a la acción, que convierte a seguidores en líderes y que puede convertir a líderes en agentes del cambio. Esto lo digo yo y lo decía también Warren Bennis. Hechos, no palabras, ejemplifica el ideal en acción, lidera con el ejemplo. Siguiente punto es el factor humano. Management is people, lo hemos dicho ya de Peter Drucker. Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades sociales, la habilidad de contacto a corto plazo del líder para ser aceptado por los demás rápidamente y a largo plazo la habilidad social de conseguir de alguna forma que las buenas impresiones causadas en los demás en el corto plazo, colaboradores, clientes, mercado, se mantengan en el tiempo. Y a continuación trataremos también el factor de la persistencia y su valor. Pero antes, en el factor humano, sí me gustaría hacer referencia a alguien que en muchas ocasiones hemos citado, al premio Nobel inglés Rudyard Kipling, que en un poema suyo de reconocimiento mundial, If, Si, decía lo siguiente, en inglés y en español: If you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same, si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Caramba, eso sí que es fantástico, el ser capaz de llevarlo a la práctica. Y no se llevan. Ahí vemos a los grandes deportistas que cuando triunfan salen haciendo unas gesticulaciones increíbles y cuando derrotan, cuando sufren la derrota, también tienen una expresión ahí de decaimiento. No cumplen esto que acabo de leer. Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores de la misma manera, eso es calidad humana para ver el triunfo y la derrota alejados como algo natural de la vida y ni dramatizar los éxitos ni dramatizar los fracasos. Persistencia y su valor. El valor de la persistencia, de la perseverancia, como un valor también extraordinario. Y aquí también citar a Calvin Coolidge, presidente número 30 de los Estados Unidos, que en un momento determinado dijo lo siguiente, tanto en inglés como en español: Nothing in the world can take the place of persistence. Nada en el mundo puede sustituir a la persistencia. Talent will not. Nothing is more common than unsuccessful men with great talent. El talento no la sustituirá, la persistencia. Nada es más común que hombres, mujeres de poco éxito con gran talento. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. El genio no la sustituirá. El genio sin recompensa es casi un proverbio. Education will not. The world is full of educated derelicts.
El mundo está lleno, la educación no la sustituirá. El mundo está lleno de educados abandonados. Persistence, determination alone are nearly omnipotent. Persistencia, determinación solas son casi omnipotentes, decía Calvin Coolidge, presidente número 30 de los Estados Unidos de Norteamérica. Punto 7. Características del líder. Pues algunas de las características del líder son que los líderes no nacen, sí se hacen, principalmente se autohacen, y que buscan las causas antes que los efectos, porque son buenos solucionadores de problemas, desarrollando el método inductivo de análisis de lo particular a lo general y el método deductivo de síntesis, yendo desde lo general a lo particular y desarrollando su carisma. Y punto 8, eficacia y eficiencia. La eficacia y la eficiencia de las personas, líderes y managers. Managers do the things right, son eficientes. Eficiencia es hacer las cosas bien. Líderes do the right things. Eficacia es hacer lo que hay que hacer. Ya alguien dijo que el líder se le valora más por lo que pasa cuando no está que por lo que hizo cuando está. Y gusta de estructuras simples, y tengo que hacer referencia a un autor, a Ernst Friedrich Schumacher, y un libro muy famoso que le escribió que se denominaba Small is Beautiful. Lo pequeño es hermoso. Small is beautiful. Y lo que vengo a decir es que lo pequeño no solamente es hermoso, sino también es productivo. Y casi por último, altura moral. La altura moral del líder, en cierto modo ya la hemos expresado. Es aquel que ayuda a la evolución de sus colaboradores, ayudándoles a desarrollar sus conocimientos, en base a que a mayor conocimiento, mayor conciencia, a mayor conciencia, mayor libertad, y a mayor libertad, mayor responsabilidad. Con gente así sí puedes desarrollar el liderazgo de excepción, dejar las puertas abiertas y decir a los colaboradores: acudir a mí cuando excepcionalmente me necesitáis. Si no me necesitáis, dejarme que yo siga ocupándome de lo que va a venir del futuro, que es mi misión como líder de excelencia, y vosotros estéis preparados para atender los temas, atenderlos, y cuando excepcionalmente me necesitáis, sabéis que contar conmigo porque mi puerta está abierta para todos. Y por último, excelencia. Los líderes de excelencia piensan en el empowerment de la gente y no en el control, porque el empowerment es no robar la responsabilidad a la gente. Y hay 6 aspectos de líder de excelencia. 1. Hacer las cosas que hay que hacer. 2. Hacerlas bien. 3. Hacerlas a la primera. 4. Hacerlas a tiempo. 5. Hacerlas así siempre. Y 6. Hacerlas con una visión económica si te estás moviendo en el mundo de la empresa. Hasta un próximo vídeo de reflexiones y mis mejores saludos para todos.